¿Alguna vez has sentido que la vida te pasa por encima, que eres invisible en medio de la multitud? Yo sí. Y justo cuando creía que ya no había esperanza, conocí a un hombre que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Un simple barrendero de calles. Pero él no era un barrendero común. Llevaba una escoba vieja y un uniforme desgastado, pero su verdadera tarea era otra, una mucho más importante. Porque este hombre no barría basura, no barría hojas secas ni polvo. Este hombre, con sus manos agrietadas y su mirada serena, barría tristezas. Y lo que estoy a punto de contarte no es solo su historia, es la lección que me enseñó y que podría cambiar la tuya también. Mi mundo se había derrumbado. Un despido, una ciudad que se sentía ajena y un silencio en mi apartamento que pesaba más que cualquier ruido. Mis días consistían en caminar sin rumbo, con la mirada clavada en las grietas de la acera, sintiendo que yo era una más de ellas. Fue en una de esas caminatas que lo vi por primera vez. Se llamaba Samuel. Al principio, no era más que parte del paisaje urbano. Un anciano cumpliendo con su trabajo al amanecer. Pero algo en su manera de moverse era diferente. No había prisa, no había resignación. Había un propósito. Observé cómo se detenía, no para descansar, sino para enderezar una pequeña flor que había sido pisoteada en un jardín. Lo vi sonreírle a un perro callejero como si fuera un viejo amigo. Pequeños gestos, casi imperceptibles, que parecían fuera de lugar. Y me pregunté, ¿quién era realmente este hombre? Me encantaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Déjamelo en los comentarios, me llena el corazón leerlos a todos. Comencé a seguir su rutina desde la ventana de mi café preferido. Era casi un ritual. Samuel no seguía el camino más lógico para limpiar, se desviaba. Su ruta parecía guiada por una especie de mapa invisible que solo él podía ver. Un martes, lo vi acercarse a una joven que lloraba en una banca del parque. No le dijo nada. Simplemente barrió a su alrededor en un círculo lento y protector. Creó un espacio limpio y tranquilo solo para ella. Después de unos minutos, la joven levantó la vista, le dedicó una media sonrisa y él asintió, continuando su camino. No intercambiaron ni una palabra, pero fui testigo de una conversación profunda, una donde la escoba había hablado un lenguaje de paz y respeto. Yo, que me sentía incapaz de conectar con nadie, quedé fascinado por esa escena silenciosa. Me di cuenta de que su trabajo no era sobre la suciedad. Era sobre el orden, pero no el orden de las calles, sino un orden más profundo, uno que tenía que ver con las emociones rotas que la gente dejaba atrás. Cada día descubría algo nuevo. Un día recogió los pedazos de una maceta rota y los arregló en un pequeño mosaico al pie de un árbol. Otro día usó su escoba para alcanzar un globo que se había atascado en una rama y se lo devolvió a un niño. Eran actos de una belleza tan sutil que dolían. Dolían porque me recordaban un mundo que yo había olvidado, un mundo donde los pequeños detalles importaban. Empecé a sentir una extraña mezcla de admiración y envidia. Él, con su trabajo humilde, parecía tener un impacto más real en el mundo que yo con todos mis años de perseguir el éxito corporativo. Samuel no lo sabía, pero se había convertido en mi única razón para levantarme por la mañana. ¿Qué pequeña obra de arte silenciosa realizaría hoy? ¿Qué herida invisible curaría con su escoba y su presencia? Mi cinismo luchaba por encontrar una explicación lógica. Quizás estaba aburrido, quizás solo era un excéntrico. Intenté convencerme de que no era nada especial, que solo estaba proyectando mis propias necesidades en un completo extraño. Pero las evidencias eran abrumadoras. La bondad de Samuel era tan constante y natural como la salida del sol que acompañaba su trabajo cada mañana. No buscaba atención. De hecho,
Parecía hacer todo lo posible por pasar desapercibido. Una mañana lluviosa, la escena que presencié terminó de romper mis defensas. Una mujer mayor, luchando con varias bolsas de la compra, se resguardaba bajo un pequeño toldo. Una de las bolsas se rompió y varias naranjas rodaron por la acera mojada. Ella suspiró, derrotada. No podía agacharse y dejar el resto de sus cosas. Antes de que yo pudiera reaccionar, Samuel ya estaba allí. Dejó su carrito, recogió cada una de las naranjas, limpiándolas con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Las colocó cuidadosamente en una de sus propias bolsas de tela, se la entregó a la señora y le dijo algo que no pude oír, pero que hizo que la mujer le tocara el brazo con una gratitud inmensa. Él no aceptó nada a cambio, solo sonrió, tomó su escoba y siguió barriendo la lluvia, como si recoger naranjas y restaurar la dignidad de una persona fuera parte de su descripción de trabajo. Ese día entendí que su lógica no era la mía. Mi lógica era la de la transacción, la del beneficio, la del ¿qué gano yo con esto? La suya era la lógica del corazón, la de la empatía pura. Me sentí avergonzado de mi propia parálisis. Cuántas oportunidades de hacer el bien había dejado pasar por estar encerrado en mi propia miseria. Samuel, sin saberlo, no solo barría calles, me estaba barriendo la armadura de cinismo que yo había construido a mi alrededor. Impulsado por una fuerza que no comprendía del todo, decidí que tenía que hablar con él, no para interrogarlo, sino para... No sabía para qué. Quizás solo para estar cerca de esa extraña paz que emanaba. Lo esperé al final de su turno, cerca del pequeño depósito donde guardaba sus herramientas. Cuando se acercó, cansado pero con la misma serenidad de siempre, mi corazón latía con fuerza. «Hola», dije con una voz que sonó más débil de lo que esperaba. «Mi nombre es Leo, lo he estado viendo trabajar». Él me miró con sus ojos claros, que parecían contener la historia de 1000 amaneceres. No había sorpresa en su mirada, solo una tranquila aceptación. «Hola, Leo. Yo también te he visto a ti». Sus palabras me desarmaron. Él me había notado. Yo, el hombre invisible que se escondía detrás de las ventanas y las esquinas. De repente, me sentí expuesto, vulnerable. Solo quería decirle que admiro lo que hace», tartamudeé. «No es solo limpiar, es algo más». Samuel apoyó su escoba contra la pared y se limpió las manos en su pantalón. «La suciedad más difícil de limpiar», dijo con una voz suave pero firme, «es la que no se ve». Aquella frase se quedó flotando en el aire entre nosotros. Era una respuesta y a la vez un acertijo. Era todo lo que necesitaba oír, y al mismo tiempo me dejaba con 1000 preguntas más. No supe qué más decir. Él me ofreció una pequeña sonrisa, un gesto que decía, «es así de simple», y entró en el depósito. Me quedé solo en la acera, sintiendo el peso y la ligereza de sus palabras. Esa noche, por primera vez en meses, no pensé en mi fracaso. Pensé en la suciedad invisible, en las tristezas, en las decepciones, en los miedos. Y por primera vez me pregunté si yo también tendría una herramienta para empezar a barrerlas. Los días siguientes mi observación cambió. Ya no era un espectador pasivo, era un aprendiz. Intentaba ver el mundo a través de los ojos de Samuel. ¿Dónde estaba la suciedad invisible hoy? La vi en un anciano que comía solo en el parque, con la mirada perdida. La vi en un adolescente que pateaba una lata con frustración. La vi en el rostro agotado de una madre joven empujando un cochecito. Estaba por todas partes. ¿Y yo? ¿Qué podía hacer? No tenía la sabiduría silenciosa de Samuel. Mis gestos se sentían torpes, forzados. Un día compré un café extra y se lo ofrecí al anciano del parque. Al principio desconfió, pero luego lo aceptó con un gracias casi inaudible. Fue un comienzo. Se sintió extraño, pero también correcto, como usar un músculo que había estado atrofiado durante años.
Le conté a Samuel sobre mi pequeño experimento. Él me escuchó pacientemente, sin juzgar mi torpeza. No necesitas mi escoba, Leo, me dijo. Cada uno tiene la suya. A veces es una palabra, a veces es solo escuchar, a veces es un café. Me explicó que él empezó su trabajo después de que su esposa falleciera. Se sentía tan abrumado por su propia tristeza que la única forma de soportarla era intentar aliviar la de los demás. Descubrí, continuó, que cuando barres la tristeza de otro, un poco de la tuya se va con ella. El aire se vuelve más ligero para todos. Esa era su filosofía, simple, profunda, verdadera. No era un santo, era un hombre que había encontrado la forma de sanar su propio corazón, sanando pequeños pedazos del corazón del mundo. Su confesión me dio el permiso que necesitaba, el permiso para ser imperfecto en mi bondad, el permiso para empezar pequeño. Samuel me había prestado su escoba, no la de madera y cerdas, sino la de la intención. Justo cuando empezaba a sentir un atisbo de esperanza, la vida me dio otro golpe, una carta del banco, la última notificación. El poco dinero que me quedaba se había esfumado. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de mí. Todos mis pequeños avances se sintieron inútiles. ¿De qué servía comprarle un café a un extraño si yo mismo no tendría para uno mañana? La oscuridad regresó, más densa que nunca. Esa tarde me senté en la misma banca donde había visto a la joven llorar. Me sentí completamente derrotado, vacío. La lección de Samuel parecía una fantasía bonita, pero inútil contra la dura realidad del mundo. Observé mi reflejo en un charco, un hombre sin propósito, sin futuro. La invisibilidad que tanto había temido ahora se sentía como mi única identidad. Cerré los ojos, deseando desaparecer. Vi a Samuel a lo lejos, terminando su jornada. Su figura, generalmente un faro de esperanza, ahora me parecía una burla. Él tenía su propósito, yo no tenía nada. Ni siquiera me di cuenta de que se había acercado hasta que su sombra me cubrió. Abrí los ojos. Estaba de pie frente a mí, con su escoba en una mano. Su rostro no mostraba lástima, sino un profundo entendimiento. No dijo nada. Yo tampoco. No había palabras para mi desesperación. Permanecimos en silencio mientras el sol comenzaba a esconderse, pintando el cielo de colores que yo era incapaz de apreciar. Pensé que se iría, que me dejaría solo con mi derrota como todos los demás, pero no lo hizo. Se quedó allí, como un ancla en medio de mi tormenta. Y entonces hizo lo que mejor sabía hacer. Empezó a barrer a mi alrededor, en un círculo lento y protector, barriendo las hojas secas, las colillas, los restos de un día que para mí había sido el fin. El ritmo suave de la escoba era casi hipnótico. Chas, chas, chas. No era un sonido de limpieza. Era el latido de un corazón tranquilo, el sonido de la calma ordenando el caos. Cuando terminó, el espacio a mi alrededor estaba impecable, una pequeña isla de orden en el océano de mi desesperanza. Samuel apoyó su escoba en la banca y por primera vez se sentó a mi lado. Siguió sin decir nada. El silencio ya no era incómodo, era un espacio compartido, un refugio. Me di cuenta de que él no estaba allí para darme soluciones, estaba allí para compartir el peso. Entonces se agachó y recogió algo del suelo, algo que su escoba no había barrido. Lo abrió en la palma de su mano agrietada. Era una simple bellota, pequeña e insignificante. A veces, dijo finalmente con su voz suave, uno se siente como esto, caído, pisoteado, olvidado en el suelo. Crees que eres basura que hay que barrer. Me pasó la bellota. Su calor se transfirió a mi mano fría. Pero no eres basura, Leo. Eres una semilla. Levanté la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. La simpleza de sus palabras me atravesó el alma. Toda mi complejidad, mi ansiedad, mis miedos,
todo se redujo a esa verdad fundamental. Tu trabajo no es lamentarte por estar en el suelo, continuó. Tu trabajo es recordar que dentro de ti hay un árbol entero. Solo necesitas un poco de tierra, un poco de paciencia. Ese fue mi momento, la revelación. Samuel no barría tristezas con magia, lo hacía con perspectiva. Nos recordaba lo que éramos debajo de la suciedad, debajo del dolor, semillas, flores, mosaicos. Nos recordaba nuestro valor cuando nosotros lo habíamos olvidado. No encontré un trabajo millonario al día siguiente. El banco no perdonó mi deuda, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Dejé de mirar las grietas en la acera y empecé a buscar las semillas. Comencé a trabajar como voluntario en un comedor social. Mi escoba se convirtió en una cuchara para servir sopa, en una palabra amable, en escuchar la historia de alguien. Descubrí que, como decía Samuel, al aliviar el hambre de otros, mi propia hambre de propósito comenzaba a saciarse. Samuel siguió siendo mi maestro, aunque nuestras conversaciones eran pocas, no hacían falta. Su lección más grande la daba cada amanecer, con cada gesto. Nos enseñó a todos en el barrio que la verdadera limpieza no es la ausencia de problemas, sino la presencia activa del cuidado. Él no solo nos dejó calles más limpias, nos dejó una comunidad más unida. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a formar parte de esta comunidad que estamos creando, un lugar para encontrar inspiración y recordar que todos tenemos el poder de barrer tristezas. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana compartiremos una nueva historia que busca, como Samuel, limpiar un poquito la suciedad que no se ve. Hasta breve.